Vamos a segunda de Timoteo 3:8. Acá podemos leer sobre Janes y Jambre. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, es decir, desaprobados en cuanto a la fe. Los apóstatas actuales resisten a la verdad y creen ser mensajeros de Dios. Ellos mismos lo creen. Por eso que cuando los critican en internet, ellos esbozan una sonrisa y dicen: pero si yo sirvo a Dios, yo escucho la voz de Dios, Dios me usa. Y yo les puedo decir desde acá, por supuesto que Dios los usa. En Sudamérica, en América, en el continente americano completo, sur, centro y norte, Dios tiene instrumentos que usa, a los cuales Dios les habla y les da, ya lo he dicho antes, les da poderosa palabra para que compartan con la congregación. Porque hay un detalle: muchos pastores de habla hispana, solo por hablar de los pastores de habla hispana, los hay de habla inglesa, franceses, en fin, de todos los idiomas. Vamos a hablar solo los de habla hispana en esta ocasión. Pues muchos de estos pastores dicen: hermanos, se está viviendo un poderoso avivamiento, ríos de agua viva llegan a diferentes lugares de esta ciudad y de este país, que nacen desde esta iglesia, porque ha empezado un avivamiento que Dios no parará. Pero hay un detalle: se equivocan en la frase, porque no es, y el Señor me lo decía ahora que venía camino a dar la enseñanza. El Señor me decía: eso no es un poderoso avivamiento mío. Es cierto, mi espíritu está allí, pero eso es donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sobreabundó la misericordia. Eso no es ningún poderoso avivamiento de Dios. Eso es la poderosa misericordia de Dios que está llegando en estos tiempos finales. No se equivoquen, eso no es ningún avivamiento, es la misericordia poderosa de Dios, confundida por algunos pseudo pastores como el poderoso avivamiento de Dios. Y se equivocan. Pero esto y más vamos a explicarlo en este programa. Estamos en los tiempos finales, como decía, en tiempos extraordinarios. Estamos viendo el final de los tiempos. Es un privilegio y una gran responsabilidad que todos nosotros tenemos al estar observando las señales que forman parte de lo que representa el final de esta época. ¿Cuántas veces han sido criticados los pastores de la prosperidad? Y yo digo, la prosperidad no está mal. Realmente no está mal. Yo mismo quiero ser alguien próspero, pero para conseguir la prosperidad me intento esforzar por ser un buen profesional en el área donde yo me desarrollo. Trato de ser el mejor profesional, ya sea profesional en el campo periodístico, porque soy periodista, o un profesional llevando la palabra de Dios, o en otras ramas en las que también me desarrollo. Ser bueno, ser mejor que mi competencia. Ese es mi ideal, ser bueno. Y eso, por consecuencia, traerá dinero, prosperidad económica. Sin embargo, yo no predico, ni nunca voy a predicar que busquemos a Dios y que nuestras oraciones le pidamos a Dios: ay Señor, quiero un carro que sea marca Toyota, color blanco, año 2013, ¿no? O algo así. O sea, pedir específicamente lo que tú quieres a Dios. Y es muy probable que no es Dios el que te lo da, sino el diablo. El diablo es el que te bendice para que sigas en el error de la prosperidad, para que sigas creyendo que así como estás, pecando un día y luego intentando pagar el precio otro día, así como estás, tibio, llegarás a la presencia de Dios, y Dios dice que a ellos los vomitará. Entonces, ¿cómo es que hemos edulcorado el mensaje? Lo hemos endulzado, lo hemos acomodado a los tiempos actuales. Ahora,
nosotros consideramos que Dios del Antiguo Testamento era demasiado recto y se molestaba por cualquier cosa. Y en el Nuevo Testamento, hasta la fecha, ya es un Dios más complaciente, nuestro amigo, nuestro compañero de carpeta tal vez, de habitación, ¿no? Y ni siquiera muchas veces lo tratamos con el respeto que se merece Dios, que no es un ser humano, ¿eh? No sé, algunas personas creen que Dios es un ser humano y le dicen, ah, sí, pues mi viejito le dicen a Dios. Y otras palabras bastante irrespetuosas para el creador del universo, para alguien que no es ser humano. ¿Por qué no pueden entender que Dios es santo? Miren, ¿qué es la santidad? Nosotros estamos acostumbrados a vivir en torno al pecado todo el tiempo, ya sea porque lo vemos o porque lo hacemos. Y nos hemos acostumbrado tanto al pecado que en medio del pecado nos sentimos cómodos. Es pues así que tal vez entramos a una habitación de fumadores, un restaurante tal vez en la sección fumadores, y al principio el olor a cigarrillo, nosotros que tal vez no fumamos, nos molesta, decimos, wow, qué olor, huele a madera quemada, a serrín, huele a algo, no sé, desagradable, feo. Sin embargo, pasan los minutos y luego decimos, ya no está tan feo, ¿no? Ya está como que se está disipando, parece que le han puesto el extractor, ¿no?, de aire para que se lleve este mal olor, ya no se siente mucho. Pasa una hora y tú dices, qué rico, ahora sí, ya se fue todo el mal olor. Sin embargo, lo que pasó fue que te acostumbraste. Entra otra persona y luego y te dice a ti, te comenta y se sienta contigo. Tal vez es el amigo que estabas esperando hace una hora, llega un poco retrasado y te dice, qué bárbaro, ¿por qué no salimos? He visto una mesa desocupada afuera en la zona de no fumadores. No, acá está bien, pero es que ya como que el aire se disipó. ¿El aire se disipó? ¿De qué estás hablando? Acá el aire está rancio, pesado, huele a tabaco. No soporto este lugar. Eso es lo que te dice Dios. ¿Cómo puedes sentirte tan cómodo en medio de este rancio olor a pecado del Espíritu? Muchas personas viven pensando, ¿cuándo aparecerán los falsos profetas, los falsos pastores, el lobo disfrazado de oveja? ¿Saben una cosa? Les doy una noticia. Ya aparecieron hace rato. Están en internet. Son criticados en internet. Mi misión no es dar nombres. Dios me ha dicho, no des nombres, ni uno solo. Sin embargo, ustedes saben quiénes son. Y repito, en internet los critican. Son 4 o 5 o media docena o tal vez una docena de pastores de diferentes países que tal vez incluso ni siquiera tienen iglesia en su propio país. Muchos de ellos están en diferentes lugares. Muchos se han movido hacia Estados Unidos. Yo no puedo dar nombres porque Dios me dice, no les des la comida masticada. Déjalos que ellos aprendan a masticar. No hagas como los pajaritos. La mamá va, come la comida por los pajaritos, llega a su nido, lo regurgita y los pajaritos comen la comida regurgitada, masticada, ¿no? Que le sale del buche y lo devuelve allí para que los animalitos, los pajaritos coman. Una comida ya fácil, ¿no? Ya está toda deshecha, lista para comer nada más. Dios me dice, no hagas eso. Déjalos que aprendan, porque si me aman, comerán mi palabra. Así dice Dios. Si me amas, leerás mi palabra, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios te protegerá en el día malo. Así
tú podrás descubrir tú mismo, sin que yo te diga, el pastor tal, y este, el Señor me reveló que que no son sus siervos, sino que son instrumentos, y de eso les voy a hablar también en un momento más. Ya me reveló el Señor. Les hago un daño. Ustedes averígüenlo. No hagan caso a las críticas. Que las críticas que ustedes leen por internet sea un referente nada más, ¿no? A ver, voy a parar la oreja respecto de este pastor, de esta pastora, de este profeta, lo que fuera, apóstol, lo que sea. Que ese sea su referente, pero no le hagan necesariamente caso. Ciegamente no se vayan por lo que otros comentan. Ustedes pregunten al Espíritu, ustedes lean la palabra de Dios, ustedes mediten en su palabra y llegarán a la conclusión. Existen pastores que llevan la palabra de Dios, pero que no son siervos de Dios, y Dios los utiliza como instrumentos. ¿Cuál es la diferencia entre ser un siervo y un instrumento? El siervo es aquel que busca el rostro de Dios. El siervo es aquel que llegará a la presencia de Dios si se esfuerza durante toda su vida. Llegará hasta el reino de los cielos. El instrumento podría también llegar o no. Eso ya depende de la misericordia de Dios. Si es que el instrumento se arrepiente a tiempo. Hay poderosos instrumentos usados por Dios, pero no son siervos. Le pregunté al Señor por uno de sus siervos y Él me dijo, yo pensé que ese era su siervo, porque es poderosamente usado este pastor. Llena estadios. Cada reunión que hace los estadios se llenan. Entonces yo digo, pero Señor, entonces es tu siervo. Y me dijo, Él es un instrumento mío. Como instrumento es el diablo. Hay pastores que se encargan de realizar el trabajo sucio. El trabajo de separar la paja del trigo. Hay pastores que se encargan de hacer eso. ¿De qué forma? Los pastores trabajan en esa área. En todo caso, estos instrumentos. Ellos se paran frente a un púlpito, desde el púlpito frente a un numeroso público de miles de almas y dan poderoso mensaje de Dios que Dios les da a ellos en intimidad, revelación de parte de Dios, ellos lo entregan. Pero además les agrega vino de cortesanos. No solo el vino real, sino además el vino de cortesanos en pequeñas cantidades. Es agregado. Y la gran mayoría no lo nota. Y aplauden. Y se lo tragan, pero todo el mensaje, incluyendo vino de cortesanos. Y Dios, por su parte, está diciendo, dicen que me aman, y sin embargo, escuchan lo que viene de mí, y además le creen la doctrina de hombre que Él le agrega a lo que yo le dije, en la intimidad que dijera, Él además le agrega su doctrina de hombre. Cuando una persona mala o inmoral predica el Evangelio, Dios puede obrar en el corazón de las personas que están escuchando la palabra de Dios. Dios no respalda a ningún inicuo predicador del Evangelio, pero sí respalda la verdad bíblica y a los que la acepten con fe. Hay pastores, esto me cuentan muchas personas que viven esta experiencia. Hay pastores que tienen una doble moral realmente impresionante. Hay pastores que andan de divorcio en divorcio, que andan de aventura sexual en aventura sexual, y luego se paran en el púlpito a hablar de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Exigen santidad siendo ellos los pecadores. Por ejemplo, me contaba una hermana,
ay pastor, yo no sé qué hacer, no sé si irme de la congregación o quedarme acá, porque el pastor, ¿sabe? Se ha divorciado, ya con esta ya van a ser 2 veces que se divorcia. No, entonces esto de verdad ya no sabemos qué hacer, muchos se han retirado de la iglesia, yo todavía me estoy quedando, no sé qué hacer. Y lo que está sucediendo allí es que hay una potestad en la iglesia que es la que gobierna, y esta potestad es la que provoca la separación de las parejas, porque además esta hermana me cuenta de que hay muchos fieles que se han separado de sus esposas en esa misma congregación. O sea, obviamente y a todas luces, a través del pastor hay una influencia del mal. La potestad usa al pastor. El mismo pastor en su propia vida demuestra que no puede sostener una relación marital como Dios lo manda. Entonces, hay predicadores que enseñan a la gente errores, o que viviendo en el error, ellos intentan que las personas, los fieles que se congregan, traten de llevar una vida sin pecado cuando él mismo es el que peca. Él tiene que dar el ejemplo. El mismo pastor tiene que dar ese ejemplo. El diablo ahora no tienta a los pastores con fama y con la gloria de este mundo. No los tienta con eso. A muchos ya ni siquiera los tienta con eso, porque eso ya se los ha dado. Ahora los tienta constantemente con dinero, con darle más dinero y más dinero. La fama y la gloria ya la han conseguido y la siguen disfrutando. Y es una fama que viene del diablo. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que Dios pueda trabajar con gente que está viviendo de una fama diabólica y que se haga de la fama hablando de Dios? Y como digo, Dios respalda la palabra de Él, aunque un inicuo la esté dando por amor al pueblo que escucha esa palabra, porque Dios quiere que llegue esa palabra. Dios no va a decir, bueno, yo quisiera usar a fulanito de tal, pero ya no puedo, porque como ahora está sirviendo al otro señor, a su señor, al diablo, al señor de este mundo, ya yo no voy a usar a fulanito de tal, pues ya lo perdí, ¿qué voy a hacer? Buscaré a otro, levantaré a otro en su lugar. Sin embargo, Dios dice, no, yo lo voy a usar, Él después tendrá que arreglárselas conmigo. Sin embargo, lo exhortaré todo el tiempo a que se retracte de su mal camino. Pero si no lo hace, igual lo voy a usar. Le voy a dar poderosa palabra constantemente para que llegue a mi pueblo. Él, diría Dios, Él es alguien que consiguió fama entre las personas. Y no voy a permitir que su fama sea aprovechada solamente por el diablo. Yo me voy a encargar de darle el vino real y el diablo le dará el vino de cortesanos. Y él, como sirve a 2 señores, llevará el vino real y el vino de cortesanos. Yo me encargaré de ese predicador en su momento, de aquel que fue mi siervo, me encargaré. Sin embargo, Dios, por amor a las almas, permite y respalda su palabra. Pero hay un detalle, y lo dije hace un momento y lo reitero. Dios está separando la paja del trigo y lo usa como instrumento a estos ex siervos, instrumentos actualmente, porque instrumento también es el diablo. Los usa para separar esta paja y el trigo, porque reitero, Dios le dice a su pueblo, ustedes de labios me honran, pero el corazón de ustedes está muy lejos de mí. Pero Señor, puede decir alguien, Señor, yo te amo, tú dices que me amas, pero realmente no lo haces, porque pudiendo aprender mi palabra, leerla en tu casa, escudriñarla, ¿qué es lo que haces? ¿Acaso no ves televisión todo el día? ¿Acaso no te dedicas a la computadora y a tus pasatiempos? ¿Acaso no me tienes en el olvido? ¿No formo acaso lo último en tu agenda? ¿No estoy en el último lugar acaso? ¿Cómo puedes decir que me amas? Si me amaras, ciertamente
leerías mi palabra, y mi palabra te protegería en el día de la prueba, en el día malo. Cuando vayas a esa iglesia y el pastor te entregue además el vino de prostitutas de la cocina de palacio, cuando te entregue ese vino, date cuenta que no es el vino de calidad, que no es vino real. Date cuenta, pero no lo notas, porque lo vives adulando a ese pastor. Entras a su red social y le escribes que andas buscándolo a él más que a mí. Le dices: pastor, ¿y cuándo vendrás a mi país? Soy tu seguidor desde hace mucho tiempo. Me has cambiado la vida. Le dices eso. Lo adulas. Le haces un daño y te lo haces tú conmigo, dice el Espíritu. Solo ante tu Señor te postrarás y solo a Él adorarás. No tendrás dioses ajenos. El séptimo día lo apartarás para mí y yo te lo santificaré. ¿Pero qué haces? Adulas, adoras, idolatras a un hombre. Buscas al hombre en lugar de buscarme a mí. No buscas mi rostro. Y como no hallas mi rostro, buscas el rostro de él en la red social, porque es más fácil de hallar. Buscas a un hombre y solo te condenas, porque solo estás buscando nada más que carne. ¿Qué te puede dar la carne? ¿Qué te puede dar un mortal si solo es polvo? Mi palabra, solamente mi palabra. Pero te equivocas, porque además de ello buscas que idolatrarlo y estás alejándote cada vez más de mí, dice el Espíritu. El Espíritu Santo se encarga de llevarnos hacia la presencia de Dios. El Espíritu Santo no pide glorificación para Él, sino para el Padre y para el Hijo. El Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros y nos habla constantemente para poder tener claridad en este mundo de tinieblas en el que estamos. Segunda de Timoteo 2:22. Y el siervo del Señor no debe andar peleando, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Escuchen estas palabras: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. De modo que se despierten, escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Ese es el verdadero siervo del Señor. ¿Cuántos siervos ustedes conocen que son así? Que hablan con palabras tiernas, que no se andan aburriendo de aquellos que buscan una salida a sus problemas. Las redes sociales han permitido que cualquier pastor pueda llegar a más ovejas a las que normalmente podía llegar hasta antes de que existiera esto. El pastor solo llegaba a las ovejas de su propia congregación, pero ahora hay gente de otras partes del mundo, de diferentes latitudes, que le escriben a los pastores, y yo me incluyo, y andan solicitando algún discernimiento, alguna salida a sus problemas, piden oración, y a veces podríamos llegar a aburrirnos de esas personas y a tratarlos mal, y si nos responden mal, terminamos a veces bloqueando a esas personas en esa red social, desapareciéndolas de nuestra vida para no saber más de ellos. Pero si ocurre como dice acá,
que tal vez estaban en camino hacia un arrepentimiento para una probable salvación. Y nosotros, en lugar de darle la mano, nos terminamos hundiendo. Entonces, ¿para qué pedimos ser usados por Dios? ¿Para qué? ¿Para sentirnos bien? ¿Para viajar en avión? ¿Para que nos lleven a diferentes países? ¿Para sentirnos los superungidos? ¿Para poner la mano tal vez y con algún don que Dios nos haya dado que la gente caiga al piso? ¿Para hacer milagros en el nombre de Jesús? ¿Para qué pedimos todo esto? ¿Acaso el Señor no dice, esfuérzate y sé valiente? Cuando Dios nos pide esfuerzo, ¿acaso solamente es para evitar pecar y no caer en las tentaciones? ¿No es acaso además que nos esforcemos para morir a nuestra carne, a nuestras intenciones, a nuestra forma natural de ser y querer largar a todo el mundo cuando queremos acabar ese día con el planeta porque ya estamos cansados de X cosas, estamos hartos de no sé qué y ya que no me hable nadie porque hoy no es mi día? Entonces, ¿para qué pedimos un puesto encumbrado? ¿Para qué somos usados por Dios y nos lleva a un punto elevado donde todos nos miran? Y la gente, creyendo que puede encontrar el apoyo pastoral, va hacia donde está el pastor, y el pastor trata a las personas con un despotismo, con tan poco amor por el prójimo. ¿Dónde está eso que dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo? Si andamos bloqueando a los complicados seguidores de Jesús por las redes sociales. ¿Dónde está el amor hacia el otro como a uno mismo? Entonces ese es un pastor hipócrita. Si tú identificas a un pastor así y que luego esboza una sonrisa y se hace el divertido y dice, no, es que a mí no me gusta pues pelearme con nadie, porque si vienen acá a mi casa y quieren venir a pelearse conmigo, yo los desaparezco, ¿no? Para pelearse que sea en un ring, porque aquí en mi caso solamente quiero invitados, quiero amistades nada más. El día que yo quiera pelearme, voy a ir a un ring y no voy a ir a un encuentro de boxeo. Y no, pues en mi casa no, en mi casa quiero que se disfrute la paz. La pregunta es, ¿qué paz? ¿La paz de este mundo o la paz que da Dios? Porque si fuera la paz que da Dios, entonces con la paz de Dios tratarías a aquel que se quiere pelear contigo. Y no le dirías, te bloqueo y vete a un ring, búscate otro contrincante, porque yo no estoy de humor ni estoy para este tipo de cosas. Si encuentran un pastor así, por más que les parezca simpático y dé poderosos mensajes de Dios, entonces tengan mucho cuidado, porque ese no es siervo, ese es instrumento, como instrumento es el diablo. Tengan mucho cuidado. Yo recibo palabra de Dios a través incluso de instrumentos que he podido identificar, no voy a dar nombres, no puedo, pero ustedes tienen que saber escuchar y retener para sí todo lo bueno y descartar lo malo. La apostasía sería grande, dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, no vendrá Jesús, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Escuchen, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? O sea, papá, ¿por qué me haces esto? ¿No? ¿Por qué permites que me engañen? A fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué me engañas? ¿Por qué permites que me engañen, Señor? Lo vengo diciendo durante esta enseñanza. Porque te amo y quiero que me ames de igual forma y no seas hipócrita. Porque tú de labios me honras, pero tu corazón está distante de mí. Por eso permito que ese poder engañoso fluya hacia ti de los apóstatas. ¿No lo pueden entender? Los apóstatas están
algunos son muy populares. Allí están, no esperen a que aparezca. Ya están. El diablo los está usando. No puedo dar nombres, pero identifíquenlos. Aprendan la palabra de Dios. Escudriñen para que comprendan quiénes son los que están engañando. Y Dios dice que lo permite. ¿Por qué no comprenden eso? Estamos en los tiempos finales, pero muchos ni siquiera lo toman así. Muchos dudan que sea el tiempo final. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Hay críticas, como digo, en internet de muchos pastores. No hablan bien de ellos porque ellos predican otro evangelio, un evangelio más suave. Fíjense, por ratos, y yo vengo siguiendo un poco a estos pastores, por ratos como que se dan cuenta del error y retoman el mensaje de la cruz y comienzan a hablar del verdadero arrepentimiento que lleva hacia una salvación. Comienzan a hablar y dan poderosos mensajes de parte de Dios y la gente dice, wow, o sea que tal vez se equivocaron al criticar a este pastor porque mira este poderoso mensaje, pero luego vuelven otra vez. La puerca vuelve al cieno y el perro a su vómito. ¿Qué? ¿No es para ellos? Eso es solamente para las ovejitas, para digamos, motivarlas a que no pequen. Eso encaja bastante bien con la apostasía. Apóstatas que intentan lavarse la cara un ratito y otra vez como la puerca vuelven al lodo para volver a entregar esos mensajes que en lugar de generar arrepentimiento en la gente y llanto, lo único que logran de la gente son aplausos, carcajadas y la pasan bien. Van a la iglesia, a esas iglesias, a ser bendecidos. No regresan a sus casas preocupados, pensando, ay, estoy mal con el Señor, realmente estoy mal. Dios me habló, me ha dicho todas mis verdades, todos los pecados en los que yo estoy y no lo comprendí así. No, regresan a sus casas contentos. Hoy he sido bendecido, he recibido un mensaje de bendición, que no está mal, si eso es un complemento de todo, ¿no? Está bien que el mensaje contenga de todo un poco, bendiciones, un poco de exhortación, pero si solamente regresan a sus casas nada más que bendecidos sin ninguna exhortación que valga, entonces realmente están en una iglesia dirigida por un apóstata. Salgan de allí por amor a sus propias almas, salgan de allí volando con carácter de urgencia y busquen la sana doctrina que ahora parece ser difícil de encontrar. Lo primero que ocurrirá en estos tiempos finales es esto que estamos viviendo, la apostasía. Luego vendrá el arrebato de la iglesia. El arrebato sucederá en el momento menos esperado. Como ladrón por la noche llegará ese esperado arrebato de la iglesia que prometió Jesús que sucedería. Inicialmente el anticristo aparecerá, que actualmente camina inocente por Europa, porque el Señor me dijo, el anticristo vendrá de Europa. Y en la palabra de Dios podemos además leer que el anticristo no conocerá el amor de mujer. Es decir, el anticristo será homosexual. Dice el Señor en su palabra
que el anticristo, después de 3 años y medio, luego de haber hecho un convenio, un pacto con Israel, de protegerlo, a los 3 años y medio más bien lo atacará a Israel y pedirá, exigirá que lo llamen Dios y comenzará a hacer actos impresionantes. Hay en internet, he estado chequeando, a algunos tipos que hacen actos de magia, por decirlo de esa forma, pero sus actos van más allá de la magia. He visto personas que levitan en medio del desierto, comienzan a elevarse. En el cielo no hay un helicóptero, no hay nada que los esté subiendo. ¿Quién hace eso? He visto a estas mismas personas que cortan extremidades de las personas y un montón de cosas extrañas que no tienen ningún tipo de explicación, ni tampoco es magia. Eso que están viendo es el poder del diablo que usa a estas personas que quieren fama, fortuna en este mundo y que tal vez les han vendido su propia alma al diablo, si vale la expresión. Pero precisamente hago mención para decir lo siguiente, que será el anticristo alguien que hará este tipo de prodigios, que ya lo estamos viendo en internet, porque dice la palabra de Dios que el anticristo será herido de muerte y otra vez volverá a la vida, resucitará y hará grandes prodigios y milagros y el mundo creerá que es Jesús. Por eso tengan cuidado, de antemano el diablo está mostrando lo que puede hacer con simples hombres que quieren un poquito de fama y fortuna en este mundo, pero cuando el anticristo asume el poder, entonces muchos van a creer que es Jesús que volvió. Durante la apostasía se abolirá todo tipo de religión y se colocará a sí mismo para que sea adorado. Esto está en Apocalipsis 13. Al final del periodo de 7 años vendrá la segunda venida de Cristo y volverá a la tierra para destruir al anticristo y a su sistema demoníaco. Para finalizar, si ustedes están yendo a una iglesia donde el pastor de esa congregación se para frente a ustedes, no digo que no hay que ser ameno, no digo eso, pero si sus enseñanzas están llenas de un montón de palabras sin profundidad, chistes para llenar espacios vacíos, mensajes dirigidos hacia prosperidades que no son el tema principal. El tema principal, mis queridos hermanos, ahora, en esta última etapa, es arrepentimiento y salvación. No hay otro mensaje. Lo he dicho antes, creo que es oportuno hacer mención ahora. Fíjense, por ejemplo, si estuviéramos en el Titanic y alguien, un pastor, tuviera la ocasión de ir hasta el Titanic, retroceder al año 1913, 12, ¿en qué año fue que se hundió? Creo que fue el de 1913 o 12, por ahí. Si alguien pudiera viajar al pasado y Dios le dijera a este pastor: mira, hijo, te voy a enviar al pasado. Son actualmente como más de 3.000 personas que están en un barco que está a punto de hundirse. Te voy a enviar al 13 de abril de 1912, creo que es así. Te voy a enviar al 13 de abril porque el 14, este barco que se llama Titanic se hundirá. Y van a ser más de 1.500 personas las que fallecerán. Entonces, como tú no sabes quiénes serán esas 1.500 personas, pues llévales el mensaje que tú consideres oportuno para esas personas que están a punto de morir. Entonces, ese predicador va al Titanic, aparece allí y luego busca la manera de llevar el mensaje de forma masiva, porque irlo predicando de uno en uno cuando faltan tan pocas horas para que el barco choque con el iceberg y se hunda, pues no es muy inteligente. Entonces la idea es masificar el mensaje de una vez, así de golpe. Entonces tiene la oportunidad de que le dan 15 minutos
en el show principal que va a haber ese día en el comedor principal en la noche, para que dentro de la programación del show esté incluido su presencia por 15 minutos para que le hable a la gente. Y allí tiene prácticamente a todos los que están en el Titanic comiendo, y él tiene 15 minutos para hablar. La pregunta sería, ¿qué tipo de mensaje daría? ¿Qué diría? Bueno, amigos, el Señor los ama. Cristo quiere prosperarlos y darles muchas bendiciones en su vida. A ver, que levanten la mano aquellos que le están pidiendo al Señor un auto. ¡Wow! Todos levantan la mano. Muy bien. Que levanten la mano aquellos que están dispuestos a pactar con Dios con dinero. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Ok. Que levanten la mano, en fin, se la pasa en ese plan durante 15 minutos diciéndoles de que Dios está más interesado que ellos mismos en hacerlos feliz a cada uno de ellos. ¿Ese sería acaso el mensaje? ¿Acaso no debería más bien ser el mensaje? Hermanos, amigos, tengo un mensaje de parte de Dios para todos ustedes. Sé que acá muchos les parecerá un poco tonto lo que les voy a decir, pero un día me lo van a agradecer. Este barco cuenta con 3.500 personas y ustedes no saben en qué momento les tocará partir, porque obviamente estos predicadores no pueden decir que el barco se va a hundir. Eso me había olvidado de hacer mención. No pueden decir, porque si dijeran estos predicadores que el barco se va a hundir, entonces todo el mundo aceptaría al Señor, ¿no? Imagínense en un avión que el avión se está estrellando y en 3 minutos va a colisionar contra la tierra. Allí cualquiera se convierte, allí cualquiera acepta a Cristo. Entonces la idea es no decir lo que va a suceder. Entonces, retomando, amigos, que diría este pastor, consideren que deben de cambiar su vida y dejar de pecar y arrepentirse y buscar a Cristo. Por si no lo han hecho, empiecen a buscarlo ya, porque no saben cuándo tendrán que partir hacia la presencia de Él. El día que la muerte llegue a sus puertas, que los encuentre preparados. Arrepiéntanse de todos los pecados que han cometido ahora mismo. Arrepiéntanse de sus pecados para que puedan conseguir una salvación inmerecida. Ese tendría que ser el mensaje. Hermanos, si usted está en una congregación donde el predicador no dice ese mensaje, este último mensaje, entonces huyan, porque se están equivocando de plano en la iglesia donde se encuentren. Huyan de ese lugar, porque no hay tiempo. No se sabe si para el próximo domingo habrá la ocasión de otra vez ir a la congregación, porque podría venir el Señor como ladrón por la noche. Claro que obviamente podría pasármela predicando 10 años lo mismo, o 20 años, y que no haya pasado eso, pero no, porque no haya pasado durante el tiempo que no suceda, el mensaje deja de tener importancia. El mensaje es arrepentimiento para conseguir la salvación. Hermanos, arrepiéntanse cada uno de los pecados que ustedes saben que cometen. Esfuércense para no seguir incurriendo en lo mismo. No jueguen con Dios, porque Dios es santo, 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 y Él no tolera el pecado. Él no va a seguir soportando tanta iniquidad en este mundo por más tiempo. Dios tiene que retirar su misericordia, porque si no, no habrá justicia, porque si no, hasta los escogidos se perderán. Escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele